Precisamente está con nosotros esta mañana Guido Rodríguez Lugari, abogado del movimiento Movin, el movimiento independiente. Buenos días, bienvenido a TVN. Movin está dentro de los grupos que estuvieron y participaron de la demanda hacia el magistrado Alejandro Moncada luego de las publicaciones que se dieran en la prensa. Ahí estuvo el Colegio de Abogados, etcétera, y de hecho estuvo ayer usted en la audiencia en la Asamblea Nacional de Diputados. Sí, muy buenos días, Eduardo, gracias por la invitación y la oportunidad. Efectivamente, estuvimos acompañando al Colegio de Abogados y a la Alianza Ciudadana Pro Justicia en la audiencia, también porque era un hecho histórico sin precedentes, primera vez en la historia judicial de Panamá que a una figura de tanta envergadura como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se le procesa bajo las reglas del sistema penal acusatorio, de manera que era un hecho en donde cualquier abogado con algo de curiosidad por el derecho procesal penal le llamaba la atención estar ahí. Estuvimos acompañados por el licenciado Juan Antonio Tejada Espino, también es defensor del pueblo, es fiscal, también un curioso y estudioso del derecho, y representando a Movin. En este caso, lo mencionábamos ayer, y la gente hace mucha referencia al caso del magistrado Faúndez, que quizás fue el último magistrado en ser juzgado antes de este. Faúndez no tuvo jueces de garantía. No, porque el sistema es totalmente distinto. A Faúndez se le juzgó bajo el sistema inquisitivo, bajo el Código Judicial de la época. Ahora hay un Código Procesal Penal del 2008 que involucra, incluye todas las disposiciones del sistema penal acusatorio. Y este código, aprovecho la oportunidad para hacer un poquito de docencia, hay que entenderlo integralmente. No es dable en una sana interpretación jurídica pretender lo que el abogado de la defensa de Moncada Luna pretendía hacer, que era interpretar aisladamente segmentos del código. Y entonces, para su conveniencia, sí aplicaba algunas reglas generales de proceso, pero las que no, a su juicio no le convenían, entonces pretendía él mencionó algo de señalar de uno por uno y de explicar esos temas. ¿Qué pasó allí? ¿A qué se refería el licenciado Citón con estos temas de lo que debió señalar el diputado fiscal? Yo creo que él hace una interpretación realmente antojadiza y yo comparto con el diputado fiscal que me pareció que la visión del Código Procesal Penal del licenciado Citón es bastante limitada, estrecha. Me da la impresión que él no domina el tema del sistema penal acusatorio porque interpreta cosas que no es dable interpretar, porque hay mucha claridad. Mira el artículo 280, que es el que habla de la formulación de la imputación, lo que dice. Dice, en esta audiencia el fiscal comunicará oralmente a los investigados que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. La imputación individualizará al imputado. En ninguna parte dice que individualizará cada delito. Indicará los hechos. ¿Qué significa, por favor, en español, individualizar al imputado? Decirle, como le dijo el fiscal Pedro Miguel González, licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con cédula de ciudadanía número tal, residente en tal sitio. Sí. Varón, soltero, casado, etcétera. Okay. Eso es individualizar al imputado. Que está hablando de esa persona. Distinguirlo de cualquier otra persona que se encuentre en la sala de audiencia. Dice, indicará los hechos relevantes que fundamentan la imputación. Efectivamente, el diputado Pedro Miguel González hizo un listado, independientemente de que lo haya leído o no, eso no tiene ninguna relevancia. Un listado de más de 9 hechos relevantes que fundamentaron la imputación. Y enunciará los elementos de conocimiento que la sustentan. También enunció las pruebas que sustentaban los hechos relevantes. De manera que, por eso es que las jueces de garantía se declararon debidamente ilustradas y satisfechas con lo que hizo el diputado Pedro Miguel González. Entonces, yo creo que hay que, y reitero algo que dije aquí el domingo en Radar, este sistema penal acusatorio es nuevo. Por lo tanto, todos estamos en un proceso de aprendizaje, más cuando es primera vez que una alta figura, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está siendo procesado. En Colombia, que lleva 8 años con este sistema, todavía no hay juristas colombianos que se atrevan a atribuirse que son expertos en el sistema penal acusatorio, porque esto es un sistema... Y no han juzgado a ningún magistrado todavía tampoco. No, este es un sistema que después de tantos años de tener el sistema penal inquisitivo requiere un proceso de asimilación. Y en el camino se van viendo que evidentemente puede haber contradicciones entre lo que dispone una norma, como la norma constitucional del artículo 216, y lo que dispone el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal faculta a la Comisión
en este caso subcomisión de juezas de garantía, a ordenar medidas cautelares, sin limitación. Sin embargo, la Constitución tiene una limitación en cuanto a que a los magistrados y jueces solo pueden ordenársele detención o arresto por parte de la autoridad competente para enjuiciarlos. Y en eso pudiera tener razón quienes afirman que solamente es competente para enjuiciar al magistrado el Pleno de la Asamblea. Pero el Pleno no es el que dicta medidas cautelares, de acuerdo con el código. Entonces ahí hay una contradicción que hay que ir acomodándola. Quiero ir un poquito a esto, don Guido. Legislativamente. Este es un proceso especial, además, dentro del sistema penal acusatorio, porque este aplica solo para 20 personas en el país. Los 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o sea, los 9 principales y sus 9 suplentes, el presidente y vicepresidente de la República. Solo 20 personas entran en esta figura. El tema, y usted que es estudioso del asunto de derechos humanos y conoce muy bien las disposiciones de la Comisión Interamericana, a las que hizo mención Sidney Citón, refiriéndose a la doble instancia en el tema de apelación. ¿Quién es la instancia a la que se apela una decisión de la comisión o la subcomisión de garantía? ¿Sería la comisión de credenciales? ¿O es el Pleno? ¿O esta instancia es única, como mencionó la presidenta Levy? Bueno, precisamente este es un proceso especial que tienen instancias únicas, y te demuestro con algo sencillo. Cuando se lleve el proceso de enjuiciamiento y se determine finalmente por parte del Pleno de la Asamblea si el ciudadano magistrado separado Alejandro Moncada Luna Carvajal es o no culpable de los delitos que se le imputan, no hay lugar a apelación. Si se le absuelve, si se le declara no culpable, el fiscal no puede apelar. Y si se le condena, la defensa no puede apelar. Esto es un proceso especial de única instancia. Y eso no significa que se estén violando las recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que lo que conmina es a que en los procesos ordinarios, ante la justicia ordinaria, haya la doble instancia. Este es un proceso especial porque es un órgano del Estado asumiendo una función jurisdiccional que no le es común, es para casos excepcionales. Sí, don Guido, ciertamente la investigación comienza luego de una publicación de la prensa con un tema de apartamentos, pero me acuerdo del caso Faúndez nuevamente, porque yo recuerdo, hace 20 años en esa oportunidad, el magistrado Faúndez hablaba de un préstamo, y creo que había una grabación que le habían hecho, creo que era el papá de una persona que estaba detenida, una situación. Exacto, donde le decía, usted tiene su magistrado. Exacto, y qué sé yo, pero bueno, sí, un préstamo. Y ahora en algún momento del camino, también hay un préstamo de alguien que también ve un caso en la Corte Suprema de Justicia. Mira, tengo que decirte que a mí, cada vez que el magistrado separado Alejandro Moncada Luna Carvajal se refiere públicamente a su caso, me da la impresión que flaco favor hace a su causa. Porque las explicaciones que ha dado son cada vez más rocambolescas, comenzando por la del préstamo del tío Pipo. ¿Cómo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia va a recibir, y le va a parecer de lo más normal, recibir un préstamo de $700,000 sin intereses? Es decir, le regalaron los intereses cuando hay disposiciones del Código Judicial muy claras en la materia de que a los funcionarios judiciales les está vedado recibir regalos de quienes pudieran tener intereses en los casos que ellos manejan. Y por supuesto, ya está visto, es una de las pruebas que aportó el fiscal, que el señor Alejandro Moncada Luna Carvajal, magistrado separado, manejó por lo menos un caso en donde el señor Pipo Virsi tenía intereses, independiente de si fue antes o después. Entonces les está vedado. Reitera su comportamiento de faltas contra la ética judicial, por la que ya fue sancionado en el pasado el señor Alejandro Moncada. Me quedan 30 segundos, don Guido. Usted ha mencionado eso, que Alejandro Moncada, y creo que lo dijo en una entrevista, nunca debió ser magistrado. Sí, por supuesto. Es que en un país con autoridades nominadoras serias, una persona, un individuo que ha sido condenado por faltas a la ética judicial por la Corte Suprema de Justicia, es absolutamente inverosímil que haya sido designado para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es que no se trata de la prohibición constitucional. La Constitución establece unos requisitos mínimos, ¿verdad?, para llegar a determinados cargos, pero son mínimos esos requisitos. Obviamente, y aquí tengo que coincidir con lo que dijo el licenciado Citón, hay otros requisitos de decencia y de ética judicial que, hombre, la autoridad nominadora tendría que haberlos tenido en cuenta. Pero, por supuesto, todos conocemos la historia de la lista embaucadora y de cómo se designó al señor, porque era muy allegado al presidente
de turno desde cuando ambos eran funcionarios en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en el periodo de 1994 a 1999. Guido Rodríguez Lugari de MOVIN, Movimiento Independiente de la Sociedad Civil Organizada. Eduardo, te quiero, sí, breve. No hay que olvidar, porque así como la Corte ha tenido celeridad con el tema de rechazar los incidentes de recusación y nulidades interpuestas por el abogado de la defensa de Moncada, que lo hizo en sesión permanente muy rápido, hay un caso pendiente en la Corte Suprema de Justicia, que es la investigación que se ha solicitado se le haga a la señora Contralora General de la República, funcionaria omisa y confesa de omisión. Me quedo con eso. Guido Rodríguez Lugari, esta mañana vamos a preguntar más sobre estos asuntos durante la semana. Ivette, usted tiene lo que pasa en el mundo.